Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes para con nosotros todos los días. Gracias, Señor, por ofrecernos una salvación gratuita tan grande, que fue gratuita y es gratuita para nosotros, pero no para ti, porque tuviste que entregar a tu Hijo para morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí con nuestros hermanos esta tarde para aprender de tu palabra, para edificarnos, para enriquecernos, para alimentarnos. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy puedes hablar a nuestros corazones. Permíteme ser fiel en la exposición de tu palabra, no hablar mis propios pensamientos, no hablar mis propias ideas, hablar únicamente lo que dice la Escritura y que podamos salir edificados. Que podamos salir, Señor, habiendo, Señor, escuchado tu voz en tu palabra y habiendo tenido el encuentro con tu palabra que hemos venido a tener esta tarde. Y te pido, Señor, que por tu gracia, también a través de tu Santo Espíritu, estas palabras sirvan para transformar nuestra vida y para moldearla a la imagen de Cristo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Para empezar la lección de hoy, para empezar el tema del sufrimiento de Dios, yo quiero que abran sus Biblias en Isaías y el capítulo 53. Es un capítulo que conocemos mucho y estoy seguro que cuando lo leamos, aquellos que todavía no sepan lo que está escrito, a la que abran las páginas sabrán la importancia que tiene este pasaje. Isaías 53, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. Isaías capítulo 53, versículos 1 al versículo 7, y dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Cuando nosotros leemos estos 7 versículos del capítulo 53 de Isaías, nos encontramos frases o nos encontramos palabras como esta. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos. No tiene apariencia para que le deseemos. Y mire qué palabras siguen. Ha sido despreciado. Ha sido desechado, ha sido varón de dolores, ha sido experimentado en aflicción. Como uno de quien los hombres esconden el rostro, ha sido despreciado y no lo hemos estimado. Cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. Mira la descripción que hace de Jesús y dime si no encuentras sufrimiento en estas palabras. Cuando nosotros vemos todos los dioses que han sido inventados a lo largo de la historia, cuando nosotros pensamos en todos los dioses que son adorados en el presente y que han sido adorados en el pasado, cuando pensamos en Baal, cuando pensamos en Asera, cuando pensamos en Astarot, o cuando pensamos quizá en mitología griega y quizá pensamos en Zeus y en dioses de ese tipo como Hades o cosas parecidas, hay una cosa que todos esos dioses falsos tienen en común. No saben
no entienden nada de lo que el ser humano pasa, porque son únicamente dioses. Son falsos, son creados por el hombre, no son reales, pero lo que sí que la gente sabe de ellos o dice de ellos es que son dioses y no entienden lo que el hombre pasa, porque no tienen hambre, porque no tienen sed, porque no pierden seres queridos, porque son eternos, porque no saben lo que es ser despreciados, no saben lo que es ser golpeados, no saben lo que es ser afligidos, no saben lo que es ser atacados, no saben lo que es sangrar, no saben lo que es ser humillados, no saben lo que es ser vendidos por un amigo, traicionados, abandonados en la soledad por los que te seguían, no saben lo que es tener hambre, no saben lo que es padecer necesidad, no saben lo que es no tener dónde recostar la cabeza. Y entonces cuando cualquiera de sus adoradores pasa por un momento de aflicción, siente una distancia tremenda entre ese Dios al que adora y ellos. ¿Por qué? Porque no tienen empatía el uno con el otro, porque están adorando a un Dios que no puede sentir lo que ellos están sintiendo en ese momento. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros los cristianos, a diferencia de los falsos dioses y de las falsas religiones, adoramos a un Dios que en medio del sufrimiento no solo sabemos que Él se compadece de nosotros, sino que además tenemos la certeza de que comprende nuestro dolor. Y solo puede comprender el dolor alguien que ha experimentado algo similar. Yo puedo padecer sed en el desierto y hablar con el Señor y saber que Él tuvo sed. Yo puedo estar llorando y afligido y hablar con el Señor porque sé que Jesús lloró. Yo puedo sentir lo que es ser traicionado por los amigos y hablar con Jesús porque Jesús fue vendido por alguien cercano. Yo sé que es que la gente te desprecia a lo mejor por creer en Dios y hablar con Jesús de mis dolores, porque yo sé que Él, por amor a su Señor, fue despreciado por miles de personas. Si hay algo maravilloso en nosotros y nuestro Creador, es que podemos mostrarle nuestra aflicción con la confianza de que Él nos entiende. Porque cuando uno sufre, lo que busca en los demás es un poco de empatía. Si una madre pierde a un hijo y yo voy a consolarla, hay una cosa que me separa de esa madre y es que yo no sé lo que está pasando. Yo puedo darle un abrazo, yo puedo intentar darle palabras de aliento y de ánimo, pero yo no sé lo que está pasando. Yo no tengo un hijo. Yo no he perdido a un hijo. Y seguramente ni una enfermedad ni nada se compara al dolor de una madre que entierra a su propio hijo. Pero cada uno de nosotros ha pasado situaciones que seguro que en algún momento de nuestra vida nos han servido para consolar a otros diciendo, yo he pasado por eso. Mujeres que han sufrido en su matrimonio y que ahora pueden consolar a otras mujeres que están sufriendo porque les pueden decir, yo pasé por eso y con Dios se puede salir. Cuando nosotros oramos hay algo que nos reconforta y es el hecho de saber que no solo Dios nos escucha, sino que Dios nos comprende. Que no estamos hablando a Dios de algo desconocido, que no estamos hablando a Dios de algo que Él no entiende o que no ha experimentado, que estamos hablando a Dios de algo que Él mismo ha sentido en su propia carne cuando se encarnó en el Hijo, siendo totalmente Dios y totalmente hombre. Hay una cita que me gusta. Un pastor británico, un pastor del Reino Unido llamado Edward Shillito, estaba viendo a muchos hombres llegar de la Primera Guerra Mundial. Llegaban heridos, llegaban sin piernas, llegaban con heridas de bala, llegaban habiendo perdido miembros, llegaban... Imagínate la escena, Primera Guerra Mundial y barcos llegando, o carros y camiones llegando con un montón de soldados con miembros amputados, sangrando, a punto de morir. Y ese pastor británico miraba esa escena y escribió lo siguiente: los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Cabalgaban, pero tú tropezaste con un trono. Pero para nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablar, y un Dios no tiene heridas, sino solo tú
mi Dios. Lo que quería decir este pastor británico es que los otros dioses falsos siempre se habían presentado como fuertes, como invencibles. Y ellos estaban viendo un montón de soldados débiles, mutilados, sufriendo, pero que tenían un Dios que sabía lo que era eso, que sabía lo que era el dolor, que sabía lo que era sangrar. Y por eso ese pastor británico en medio de esa cita dice, pero solo tus heridas nos hacen entender que tú nos comprendes, que no hay otro Dios que tenga heridas, solo el nuestro, solo el nuestro. De todos los dioses adorados, solo hay un Dios, el único Dios verdadero que ha sufrido y que ha sido herido, nuestro Dios, nuestro Dios. Y eso nos hace tener gozo y confianza en medio del dolor, porque Dios comprende lo que sentimos. Y no hay nada mejor que estar con alguien que sabes que ha pasado lo mismo o algo similar, que entiende tu dolor, que entiende tu aflicción. Porque, hermano, cuando te desahogas con una persona y te escucha, pero tú sabes que no entiende nada de lo que tú estás pasando, al final poco puede hacer por ti. Pero cuando estás con el Señor y te desahogas en el momento del dolor y sabes que Él te entiende, ahí puedes confiar, ahí puedes confiar. Nosotros hemos hablado a lo largo de varias semanas de que en medio del dolor no hay que cuestionar a Dios, hay que confiar en Dios. Hay que recordar que Él es soberano, que tiene todas las cosas bajo control. Hay que confiar que todo lo que Dios permite tiene un propósito. Pero ahora también vamos a hablar de que Dios también nos comprende. No solo debemos confiar porque Él es poderoso y puede librarnos en cualquier momento. No solo debemos confiar porque Él es soberano y tiene todo bajo control. También debemos confiar porque el que pasa por el dolor con nosotros es un Dios que comprende nuestro dolor. Un Dios que ha sufrido. Un Dios que ha sufrido. Si tú lees toda la mitología y toda la historia, no verás a dioses llorar, no verás a dioses sufrir, no verás a dioses ser abandonados en una cruz y siendo masacrados por seres más débiles, solo el nuestro. Y eso nos da fuerza en medio del dolor, saber que mi Dios me comprende, mi Dios sabe por lo que estoy pasando. Mi Dios puede arreglar lo que me está pasando, mi Dios tiene el control de lo que está pasando, pero además mi Dios me entiende en medio de todo esto. Quizá nadie más me entiende, pero Dios me entiende, Dios me entiende. Y hoy vamos a hablar de eso. Cuando nosotros hablamos del dolor de Dios, nosotros directamente miramos a un lugar, miramos a la cruz, miramos a la cruz. Y vamos a hablar entonces de aquella cruz. ¿Cómo ha sufrido Dios? ¿El Padre ha sufrido? No podríamos decir que Dios como el Padre ha sufrido. ¿El Espíritu Santo ha sufrido? No podemos decir que el Dios que conocemos como el Espíritu Santo ha sufrido, pero Dios ha sufrido. ¿Cómo ha sufrido? Dios ha sufrido en la persona del Hijo. Dios ha sufrido en la persona de Jesucristo. Y no ha sufrido poco, ha sufrido una muerte terrible. Y no solo ha sufrido una muerte terrible, sino que la ha sufrido por nosotros. Y no solo la ha sufrido por nosotros, sino que la ha sufrido en nuestro lugar. La muerte de Cristo no solo fue Cristo pagando por nosotros, sino Cristo pagando en nuestro lugar. En nuestro lugar. ¿Y cómo podemos nosotros ser libres de esa ira? Por ese sufrimiento. Si Cristo no hubiera sufrido, tú tenías que sufrir la ira de Dios. Cristo no sufrió sobre todo en esta tierra de los hombres. Cristo no sufrió sobre todo de las manos de los romanos o de las manos del pueblo judío. El mayor sufrimiento de Cristo vino de parte de Dios. El mayor sufrimiento de Cristo vino de parte del Padre. Y si Cristo no hubiera sufrido la ira de Dios, la habríamos sufrido nosotros. Mira estos textos, por ejemplo, mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿qué no conoció Jesús? Pecado. Entonces, ¿merecía la ira? ¿Merecía el dolor? ¿Merecía el sufrimiento? No. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos
justicia de Dios en él. Cuando yo veo a Jesús en la cruz, ¿sabes qué es lo que tengo que entender? Que Dios el Padre trata al justo como a un pecador, para ahora mirarnos a los pecadores y vernos como un justo. ¿Sabes por qué Dios te escucha? ¿Sabes por qué Dios atiende tus oraciones? ¿Sabes por qué Dios te cuida? ¿Sabes por qué Dios te bendice? ¿Sabes por qué Dios está contigo? ¿Sabes por qué todas esas cosas? Tú no las mereces. Yo no las merezco. Yo solo merecía la ira de Dios. Pero Él trató al Hijo como un pecador, para ahora mirarme a mí y tratarme como un justo que merece su bendición. Hermano, yo no tengo ningún derecho de ir a exigir a Dios, de declarar a Dios, de exigir cosas a Dios. Me tienes que dar, cuando yo sé que no merezco nada de Dios y que todo lo que Dios me da y todo lo que proviene de Dios hacia mí viene porque el Hijo fue tratado como un malvado para que a mí ahora me trataran como un inocente. Dios me ve como alguien justo, no porque yo soy justo, sino porque la justicia del Hijo está sobre mí. Porque la justicia del Hijo está sobre mí. Mira lo que dice Hebreos 2, 14 al 18. Hebreos capítulo 2, 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mira esa frase. Por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados ¿en qué? En el sufrimiento. ¿Por qué me puede socorrer Cristo en el sufrimiento? Porque Cristo ha sufrido. ¿Por qué me entiende Cristo en el sufrimiento? Porque Cristo ha sufrido. ¿Y por qué en vez de castigo y abandonarme a la deriva y dejarme morir porque soy un malvado y es lo que merecía? ¿Por qué me trata con gracia? ¿Por qué me trata con misericordia? ¿Por qué me trata con amor? ¿Por qué me cuida? ¿Por qué? Porque si te digo la verdad, hermano, yo no entiendo sentido a las personas que le dicen a Dios ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Sabes por qué? Porque esa pregunta no tiene sentido, porque las mereces. Las mereces. Yo no entiendo la gente que le dice a Dios, ¿por qué me pasan cosas malas sabiendo quién eres? Mereces la muerte. La paga del pecado es la muerte. Hermano, a mí me duele y me cuesta ir a reclamar a Dios que ¿por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué me pasa esto a mí? Mereces morir. Mereces morir. ¿Y por qué no le preguntamos a Dios, ¿por qué me amas? Parece que yo doy por hecho que me tiene que amar, doy por hecho que me tiene que cuidar, doy por hecho que me tiene que bendecir, porque voy a la iglesia, no sé. Pero no entiendo y no tolero que me permita pasar por el dolor. Pues te digo una cosa, dale la vuelta a la historia. Lo que no tiene sentido es que te ame. Lo que no tiene sentido es que te cuide. Lo que no tiene sentido es que te bendiga. Y tiene todo el sentido del mundo que te fulmine. Porque eres santo y tú has pecado. Pero ¿por qué lo hace al revés? ¿Por qué te ayuda en el dolor? ¿Por qué te cuida? ¿Por qué te bendice? ¿Por qué te ama? ¿Por qué te abraza con su amor incondicional? Porque el que era justo se hizo pecador para que ahora los pecadores fueran tratados como justos.
Si tú entiendes eso, nunca más le vas a exigir nada a Dios y vas a dar gracias por todo lo que pases. En la abundancia y en la escasez darás gracias a Dios, porque cuando sabes que no mereces nada, cualquier cosa que tienes es motivo de dar gracias. Lo que pasa es que hoy nos olvidamos de quiénes somos y nos creemos que como Dios es Dios, nos merecemos todo lo mejor en esta tierra. No, hermano, no. Falta mucha gratitud en el pueblo de Dios. Falta mucho agradecimiento en el corazón de los hijos de Dios. Reclamamos de todo, hermano. A las personas que reclaman de vivir en una habitación, los mandaría hoy que llueve a la calle con los que no tienen nada. A estar con cartones ahí mojándose. A los que reclaman que solo tienen arroz para comer, los mandaba a África con los desnutridos que no tienen nada. A los que reclaman que viven de alquiler, les quitaba el alquiler. Hermano, no me gusta, no tolero, no acepto que la gente reclame como quien tiene derecho a algo. Yo he entendido que merecía morir, como decíamos la semana pasada, cuando entiendes que que merecías el infierno y Dios te ha salvado, cualquier cosa ahora por encima de eso es motivo de gratitud. ¿No recuerdan a Pablo? Quítame este aguijón, me molesta. Pablo, bástate mi gracia, te he salvado. Eso es todo lo que tenía que hacer por ti. Todo lo demás es añadiduría. Si lo quiero hacer, lo hago. Y si no lo quiero hacer, no lo hago. Ya te he salvado y ni eso merecías. Cuando entiendes eso, te vuelves agradecido. El sufrimiento de Jesús es un ejemplo del sufrimiento cristiano. No solo vemos a alguien que nos entiende en el dolor, sino que Jesús nos da ejemplo de cómo pasar por en medio del dolor. Jesús es un ejemplo de perseverar en medio del dolor. Jesús es un ejemplo de poder ser fiel a Dios en medio del dolor. Jesús es un ejemplo de poder seguir amando a Dios en medio del dolor, seguir adorando a Dios en medio del dolor y seguir glorificando a Dios en medio del dolor. Jesús no solo es un ejemplo de que Dios nos entiende porque Dios mismo ha sufrido, sino que Jesús es un ejemplo de cómo creyentes en esta tierra, cómo se puede pasar por el dolor sin murmurar contra Dios, sin venirse abajo y seguir siendo fieles. Cuando nosotros pensamos en dolor, si hay algo que a mí no me gusta pensar del dolor es pasarlo solo. Sufrimiento y soledad son palabras que juntas no traen nada bueno. Sufrimiento y soledad. Y eso es algo que te digo una cosa, tanto el enemigo como la carne, como el mundo, te va a empujar a eso. Si te das cuenta, cuando estás sufriendo, lo que más le apetece a tu carne es estar solo. Y es lo peor para él. Lo peor para ti en medio del sufrimiento es estar solo. Pero lo que más te va a gritar tu cabeza en medio del dolor y del sufrimiento muchas veces es quédate solo. ¿No has tenido esos días que dices, hoy no me apetece ver a nadie, estoy mal? Es cuando estás mal que necesitas ver a alguien. Los días que estás bien no necesitas ver a nadie. Ese día puedes estar tranquilo en casa. Es cuando estás mal que necesitas ver a alguien. Es cuando estás mal que te apetece estar en las sábanas de la cama, sumergirte en tu cama y no salir. Es cuando estás mal que no quieres ir a la iglesia, no quieres hablar con los hermanos, apagas el teléfono, te sumerges en tu soledad, te pones tus canciones melancólicas. Mira cómo somos. Cuando sufrimos encima escogemos música que nos lleva a sufrir más. ¿No te has dado cuenta que la gente cuando le deja a alguna novia o algo se pone esas canciones de me ha dejado, la quería, no tenía nada más que ella? Luego dicen, joven de 18 se suicida. Él mismo lo ha provocado. Le deja a la novia, se pone solo, se pone esas canciones, se emborracha. Claro, el puente era la gota que colmó el vaso. En los momentos de soledad, lo peor que podemos hacer es estar solos. Solos. Mira lo que dice Salomón. Eclesiastés 4, 9 y 10. Más valen dos que uno. Más valen dos que uno, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Hermano, en momentos de soledad hay que tener a alguien al lado.
para que nos levante, para que nos ayude, para que nos extienda un brazo. Yo sé que la carne, que tu cabeza te va a decir que te quedes solo ese día, que no hables con nadie, que desconectes de todo, pero es lo peor para ti. En los malos momentos de la vida, corre a buscar ayuda. Corre a buscar ayuda. Imagina el sufrimiento sin que nadie pudiera comprender lo que estás pasando. Imagina el sufrimiento en total soledad y sin que nadie pudiera sentir nada parecido a lo que tú estás sintiendo. Pero hay algo que es bonito, que incluso en los momentos de soledad, en medio del dolor, podemos no encontrar a nadie ese día alrededor para ayudarnos. Pero sabemos que si miramos a la cruz, que si miramos al Calvario, allí encontramos a Dios. Pero el Dios que ha sufrido y que entiende lo que estamos pasando. Como hemos dicho, no tenemos solo un Dios que se compadece de nosotros, tenemos un Dios que tiene empatía, que sabe por lo que estamos pasando. Vamos a analizar, por ejemplo, Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. Porque no tenemos, miren lo que dice ahora, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades o de nuestro sufrimiento, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vamos a analizar 4 cosas importantes de este pasaje. En primer lugar, nos presenta a un Dios que comprende nuestra debilidad. Un Dios que comprende nuestra debilidad. 4 cosas te voy a decir de este pasaje. La primera es esa. Tenemos un Dios que comprende nuestra debilidad. Mira esta frase. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Tenemos un Dios que se ha puesto en nuestros zapatos. Que se ha puesto en nuestros zapatos. ¿Entienden esa expresión? Muchas veces lo decimos así, a gente que habla del pastor, habla mucho de los pastores y la gente le dice, deberías ponerte en los zapatos de él un par de semanas para ver lo que es eso. La expresión ponernos en los zapatos de alguien, ¿saben lo que significa? Nos referimos a ponernos en su lugar, a experimentar lo que experimenta, a vivir lo que vive, a pasar por lo que pasa. Entonces, cuando nosotros miramos este texto, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, sino que tenemos uno que ha pasado por lo mismo que nosotros, pero sin pecado. Tenemos un Dios que comprende nuestras debilidades. Hay muchas religiones que miran a los dioses como seres lejanos, que no saben nada de lo que pasa en esta tierra, porque no tienen hambre, porque no han sufrido. Y hay mucha gente en el cristianismo hoy que parece que solo ve a Dios allí lejos. También como ese ser supremo que lo es, como ese ser todopoderoso que lo es, como ese ser soberano que lo es, como ese ser celestial que lo es. Pero parece que a la gente hoy se le ha olvidado que también tenemos un Dios que se hizo carne y que nos comprende. Miren estas palabras. El Salmo 1 dice, habla de un varón que medita en la ley del Señor de día y de noche, y que en su ley está su delicia. Si nosotros miramos ese salmo, podemos decir, ese hombre no existe. No existe esa persona que ame la palabra tanto. No existe esa persona que se deleite en la ley de Dios. No existe esa persona humana que pueda decir que medita en la escritura de día y de noche, pero sí existe. Jesús nos demuestra que siendo totalmente hombre, Él tuvo deleite en hacer la voluntad del Padre. Él mismo dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Él nos demostró que el Salmo 1 no habla de superhéroes,
Habla de personas de esta tierra que pueden deleitarse en la ley del Señor de día y de noche y meditar en ella. Mira lo que dice el Salmo 22. En el Salmo 22 escuchas frases como: horadaron mis pies y mis manos. Puedo contar todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Les suena esa frase? Está en el Salmo 22, pero casi todos ustedes la recuerdan de la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. El Salmo 22 está escrito por un hombre, pero es un salmo mesiánico anunciando lo que iba a pasar Jesucristo. Pero es un salmo que también expresa lo que estaba quizá pasando David. En los salmos podemos ver hombres con gozo, con amor por el Señor, que sufren, que padecen. Y no son superhéroes. Son cosas que Jesús experimentó. Cuando yo veo la vida de Jesús, ¿sabes qué me enseña? Que se puede vivir sin pecar. Espero que tú no seas uno de esos cristianos que diga: es imposible no pecar. Porque Jesús no vivió una vida perfecta siendo solamente Dios. Vivió una vida perfecta siendo totalmente hombre. Jesús nos enseña que una persona en el Espíritu y plena comunión con Dios puede vencer el pecado. Jesús nos enseña que se puede tener una vida de oración. Jesús nos enseña que se puede amar la palabra. Jesús nos enseña que se puede servir a los hermanos. Jesús nos enseña que se puede evangelizar. Jesús nos enseña que se puede llegar a los pecadores y ser la luz del mundo. Dios no pone frases en la Biblia que solo un Dios puede cumplir. Dios llena la Biblia de mandamientos que todo hombre puede cumplir. Y Jesús nos lo enseña. Lo primero que vemos en este texto de Hebreos es que tenemos un Dios que nos comprende, pero también un Dios que nos ha enseñado que como humanos se puede hacer la voluntad de Dios. Segunda cosa que vemos en este pasaje, dice que fue tentado en todo. Que fue tentado en todo. Y ojo, que esto lo quiero explicar porque hay gente que malinterpreta esta frase. Hebreos dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, ¿sí o no? La Biblia dice que somos tentados de nuestras propias. Si yo entiendo esas dos cosas igual, lo que quiero decir es que Jesús fue tentado de sus propias. Esa no es una interpretación correcta, porque estaríamos diciendo que Jesús tenía dentro de sí deseos carnales y mundanos, que Él los resistió, pero que su corazón anhelaba las mismas cosas y los mismos pecados que nosotros. Cuando el texto de Hebreos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, no está refiriéndose como el otro pasaje a que fue tentado de sus propias concupiscencias, sino lo que está diciendo el autor de Hebreos es que exteriormente y en su vida Jesús pasó por los lugares que nosotros pasábamos. Jesús andó entre mujeres. Jesús pasaría por calles donde habría mujeres de vida alegre. Jesús sería invitado, como todo joven, a fiestas llenas de alcohol y lascivia. Jesús tendría mujeres bellas a su alrededor que a lo mejor lo intentarían seducir. Jesús fue tentado a las mismas cosas que cualquier hombre de su generación y de su época. Jesús no vivió en lo alto de una colina alejado de la ciudad. Jesús vivió con las personas y fue sujeto y tentado a las mismas cosas que cualquier persona podía ser tentado en su día a día, pero no sucumbió a ninguna. El texto nos enseña en primer lugar que tenemos un Dios que se compadece de nosotros porque nos comprende nuestra debilidad, y nos enseña que tenemos un Dios, Jesús, que fue tentado en todo, pero no pecó. Jesús fue tentado en pecar. Mira, ¿saben cuándo pecamos? Cuando sufrimos. Muchas veces cuando la iglesia me lastima, peco contra Dios. Me enfado contra Dios, dejo la iglesia, hago un montón de cosas, me rebelo contra Dios por lo que me hace la iglesia. Me echa el jefe del trabajo, me enfado con Dios. Me falta el dinero, me enfado con Dios. Los amigos me fallan, me enfado con Dios. Me falla la esposa, me enfado con Dios. Me falla el marido, dejo de orar.
Hay gente que es así, le falla a la gente y deja de hacer cosas para Dios. Como que Dios lo mira diciendo, ¿y yo qué culpa tengo de que la gente te haga cosas? Ah, no, hoy me vuelvo a la vida mundana, hoy me voy a la discoteca, hoy me voy a beber 3 litros de tequila. ¿Y por qué? No, porque mi mujer me ha hecho esto, pero ¿y tu Dios? ¿No te importa? O sea, vas a pecar contra Dios porque a tu mujer le va a dar igual que te estés pimplando 3 litros de tequila, acostándote con 2 o 3 más y tirando tu vida a la basura, pero quien te tiene que importar es Dios. ¿Qué te ha hecho Él para pecar contra Él? El problema es que a veces se os olvida que cuando pecáis, aunque lo hagáis con otras personas y contra otras personas, el pecado principalmente es contra Dios. Y muchas veces lo que os hace el mundo, lo pagáis contra Él. Mi mujer me puede pegar una patada mañana, cambiarme por otro más guapo y más joven. ¿Y yo qué tengo que ver con Dios? ¿Qué culpa tiene Dios de eso? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Dejar a Dios? ¿Dejo la iglesia? ¿Me voy al mundo? Pero a mí, ¿qué Dios me ha hecho? Dios me ha hecho algo. ¿Yo por qué tengo que dejar de cantarle, de adorarle, de servirle, de orarle? ¿Por qué tengo que fallarle a Él por lo que me hace una persona? Pues así actúa todo el mundo. Jesús podría haberlo hecho. Lo insultan por la calle, le dicen que echa demonios por Belcebú, su propio discípulo lo vende por unas monedas, el valiente que dice que lo acompaña hasta la muerte, lo traiciona a mitad de camino y lo deja ahí y lo mira de lejos. Él podía haber abandonado a Dios y decir, oye, yo me canso de la gente y yo ya no hago tu voluntad. Pero a pesar de todo, Él siguió haciendo la voluntad de Dios hasta el final. ¿Sabes por qué? Porque lo que le hacía a la gente era independiente de su relación con Dios. Hermano, me parece que muchos de vosotros tenéis vuestro gozo en las personas y no en el Señor, porque vuestro gozo se va cuando las personas os fallan. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tu vida se viene abajo por lo que te hace una persona, demuestras que tu ídolo no era el Señor, que tu ídolo era la persona, porque tu vida estaba en sus manos. Una mujer cristiana jamás podía decir, me voy al mundo porque mi marido me ha dejado, o me voy a tirar de un puente si mi marido me deja. ¿Cómo que me voy a tirar de un puente? ¿Quién es tu Dios? ¿Es tu marido? No, Dios es tu Señor. Y hay gente que parece que Dios no está en primer plano. Este pasaje me enseña que Dios fue traicionado, fue vendido, fue golpeado, fue maltratado y aún así no pecó contra el Padre. Se mantuvo fiel. ¿Cómo reaccionas tú cuando la vida te da un golpe y sufres? ¿Traicionas al Padre o te mantienes fiel? Jesús nos enseña que a pesar del sufrimiento, a pesar de en medio del dolor ser tentados a abandonar a Dios, Él se mantuvo fiel y nosotros debemos mantenernos fiel. Porque es muy fácil decir que soy cristiano cuando mi familia va bien, hay comida en la mesa y tengo dinero. Ay, todo el mundo es cristiano. Ay, todo el mundo parece cristiano. ¿Sabes cuándo se sabe cómo es la fe de uno? Cuando se queda en paro, cuando le diagnostican una enfermedad, cuando muere un ser querido. Ahí se ve de qué pasta estamos hechos. Porque cuando todo está bien, todos parecemos, madre mía, súper espirituales, maduros en la fe, pero es cuando llegan los problemas. Hermano, es cuando no te queda nada que podemos descubrir si lo único que necesitas es Dios para ser feliz. Porque mientras todo lo tienes, es muy fácil decir, te amo, Señor. Pero es cuando no tienes nada que consigues decir, te amo, Señor, que demuestras que realmente Dios es lo primero y lo único que necesitas. Porque, ojo, siempre le decimos a la gente que Dios debe ser lo primero. Pero a mí me gusta decirle también a las personas que no solo debe ser lo primero, sino que debe ser lo único que necesitan. Todo lo demás está muy bien. Yo no digo que rompamos nuestras familias, disfrutemos de nuestras esposas y esposos, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de nuestra iglesia, pero sabemos que son pasajeros. Para ser felices necesitamos solo a Dios, solo a Dios. Porque hay gente por ahí diciendo, no, Dios hizo a la mujer porque el hombre no puede estar solo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que un soltero está condenado a la infelicidad? Porque lo que están enseñando por ahí es que sin esposa eres un fracasado, te falta un pedazo de vida. Entonces Pablo estaba incompleto.
Pablo no estaba completo en Dios. Yo no lo veo todo sufriendo, rogando por una mujer. Hermano, cuidado de no hacer un ídolo del matrimonio y creer que tu felicidad depende de estar casado. Porque luego te vas a casar y te vas a dar cuenta que tu felicidad se suele estropear un poco después de casarte. Esperabas ser feliz casándote y te diste cuenta que casándote la felicidad se va un poco al garete. Y ahora hay que seguir casado hasta el final y pensando qué feliz era. ¿Quién me ha engañado? La sociedad, Hollywood, te ha vendido esas historias. Pero como yo siempre digo, esas películas terminan con la boda. Podían dejar 1 hora más de peli. ¿Cómo fueron los 10 años después? Para mí la única historia de amor que acaba como tiene que acabar es Titanic. Uno vivo y el otro en el mar. Eso es historia basada en hechos reales. Tercera cosa que aprendemos en este pasaje de Hebreos es que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero sin pecado. No solo Jesús fue tentado en todo, sino que Jesús se mantuvo fiel. Y hermano, esa es la palabra que debería describir tu vida cristiana siempre. La palabra fiel. ¿Tú sabes qué debe ser la iglesia sobre todas las cosas? Debe ser fiel. ¿Tú sabes qué debe ser un pastor sobre todas las cosas? Debe ser fiel. ¿Tú sabes qué debe ser un esposo sobre todas las cosas? Fiel. ¿Tú sabes qué debe ser una esposa sobre todas las cosas? Fiel. ¿Sabes qué debemos ser los cristianos ante Dios sobre todas las cosas? Fieles. Fieles. Lo que más desea Dios de nosotros es una lealtad completa. Es que no lo cambiemos por nada. Déjame decirte una cosa. Vamos a hacer el ejemplo con mujeres. Las mujeres son tentadas como los hombres. En sus trabajos, algunas trabajan de limpieza. Y nosotros creemos que todos los jefes que tienen son viejitos de 80 años. Pero algunos son ricachones, dueños de casas que tienen 40, bien atractivos, guapos, que visten de Armani. Y tu mujer está yendo ahí a limpiar toda la semanita. Deja al gordinflón de pijama en casa y ve al de Armani con un casoplón allí todos los días. Y encima es encantador y le va a decir: buenos días, Encanto, ¿qué tal? Qué bien limpias, nadie deja mi casa como tú. Coge lo que quieras de la nevera. ¿Quieres que te lleve a casa en mi Mercedes? ¿Tú crees? Es que somos muy inocentes. Creemos que nuestras mujeres van así por la vida y no ven más allá. No, hermanos. Vamos a la playa y creemos que son los hombres solo los que ven chicas en bikini y se nos olvidan que ellas también tienen ojos. Y hay un montón de armarios ahí con su tableta de chocolate súper bonito. ¿Qué quieren? Que no, ellas no miran. Ellas también miran. Ellas también son tentadas. Pero, ¿acaso cambian a su marido por cualquier chulo de playa? ¿A cambio cambian a su marido que está con ellas en el hogar, que las ama, que las cuida, que las protege, que las atiende, que ha estado con ellas cuando ha estado enferma, que la abraza no cuando está arreglada, sino cuando también se levanta por las mañanas desarreglada, que la besa cuando se cepilla los dientes y cuando no se los ha cepillado? ¿Acaso lo va a cambiar por un rato con cualquier otra cosa? ¿Por qué nosotros cambiamos al esposo a veces por un rato con cualquier otra cosa? ¿Por qué somos capaces de cambiar al que nos ama, nos cuida, nos protege y nos bendice por un rato de placer con un ídolo tan pequeño como puede ser la pornografía? Como puede ser la mentira, como puede ser la codicia, el dinero, la fama. ¿Por qué cambiamos a un esposo tan glorioso por ídolos a veces tan pequeños? Jesús fue tentado en todo, pero no solamente fue tentado en todo, sino que quedó sin pecado. Y entonces, cuando yo sé que Jesús me comprende, cuando sé que Jesús ha pasado por las mismas cosas y sé que Jesús además ha pasado sin pecado, eso me trae una confianza. Lo último que dice ese pasaje: por lo tanto,
acerquémonos con confianza al trono de la gracia y allí encontraremos el socorro oportuno. ¿Por qué yo voy con confianza al trono de Dios? ¿Por qué en medio de las tentaciones voy a orar? ¿Por qué en medio del dolor voy a orar? ¿Por qué en medio del sufrimiento voy a orar? Porque allí está el que ha sido tentado como yo, el que no ha pecado, el que ha vencido la tentación, el que me demuestra que se puede, el que me comprende. Por eso voy al trono de la gracia a buscar ayuda, porque ahí está quien me puede ayudar. Hay un autor que me gusta mucho que se llama John Stott, y quiero leer una cita un poquito larga de él. Dice así: este libro es un libro en el que el mundo juzga a Dios. La dinámica del libro de John Stott, del que extraigo esta cita, es un libro donde el mundo juzga a Dios. Es como si dijeran esto: algunos retrocedieron, pero otras objetaron. ¿Puede acaso Dios juzgarnos? ¿Cómo puede saber lo que es el sufrimiento?, dijo una mujer que había sufrido en un campo de concentración nazi. Nosotros soportamos el terror, los golpes, la tortura, la muerte, decían los demás. ¿Qué sabe Dios acerca del llanto, el hambre y el odio? Dios lleva una vida bastante segura en el cielo, dijeron. Alguien de Hiroshima, gente nacida deforme, otros asesinados, estaban listos también para presentar su caso. Llegaron a la conclusión de que antes de que Dios pudiera juzgarlos, tenía que soportar lo que habían soportado ellos. Y esa fue su sentencia: que al nacer sea judío, que se ponga en tela de juicio la legitimidad de su nacimiento, que sea traicionado por sus amigos más íntimos, que tenga que enfrentar cargos falsos, que tenga que ser juzgado por un tribunal prejuiciado y ser condenado por un juez cobarde, que sea torturado, que vea lo que significa es estar completamente solo y abandonado, y luego que sea ensangrentado, abandonado y al final que muera. Después de todo eso, la habitación quedó en silencio. Después de que la sentencia contra Dios había sido pronunciada, nadie se movió y nadie pronunció una sola palabra más, porque repentinamente todos comprendieron que Dios había cumplido su sentencia. Tremendo ese libro, maravilloso. Representa un montón de personas. Hiroshima, un desastre. Judíos que en campamento nazi, gente torturada diciendo: ¿acaso Dios puede juzgarnos? ¿Qué derecho tiene Dios a juzgar si Él no sabe lo que es eso? Que primero nazca de una persona, que pongan en tela de juicio su nacimiento, que sea judío, que lo acusen falsamente, que lo difamen, que lo abandonen sus amigos más íntimos, que lo traicionen, que lo juzguen sin ser justo, con un juez cobarde, luego que lo golpeen, que lo maltraten, que lo claven en una cruz, que le hagan sangrar, que le hagan sufrir y luego que muera y entonces que venga y nos diga algo. Y al final dicen: no, es que ha pasado eso. Él ya puede juzgaros, porque Él ya pagó también su sentencia. No tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende. No tenemos un sumo sacerdote que no sabe de lo que le hablamos. Tenemos un sumo sacerdote que ha pasado lo mismo o peores cosas que nosotros. Qué bueno saber que puedo hablar con Él, me pone una mano en el hombro y me dice: Juan Manuel, yo te entiendo. Yo sé qué es eso. Yo sé que es perder amigos, yo sé que es ser traicionado, yo sé que es la sangre, yo sé que es el cansancio. Yo lo sé. Y por eso podemos ir a rogar delante de Dios, porque nuestro Dios nos comprende. Mira lo que dice Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda en nuestra debilidad? El Espíritu. Porque no sabemos orar como deberíamos. Muchas veces no tenemos palabras, muchas veces no sabemos cómo orar, cómo presentar algunas cosas ante Dios. Estamos tan mal y tan afligidos y vamos delante de Él sin saber cómo orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una vez estaba dando consejería a un hermano y me dijo: Juan Manuel, es que estoy en un momento tan malo de mi vida, estoy sufriendo tanto que no tengo palabras para orar. Y yo le hice entender una cosa y al final me hizo ver que le ayudó. Y lo que le dije es que para orar no siempre hay que hablar.
Yo a veces no hablo. Y uno dirá, pero es hablar con Dios. En primer lugar, yo creo que Dios conoce más que mis palabras. En primer lugar, yo creo que sin hablar Dios ya me ve lo que estoy pasando. Yo puedo pasar esta noche afligido sin arrodillarme a decírselo y Él sabe que estoy afligido. Y espero que piensen lo mismo. Que no crean que solo Dios conoce lo que le decimos. Dios escudriña la mente y el corazón. No es Dios el que dice que antes que la palabra esté en mi boca, Dios ya la conoce. Hay momentos de la vida, hermano, que realmente como humanos estamos tan mal que no tenemos palabras ni fuerzas para orar. Pero yo te doy un consejo, en esos momentos, arrodíllate y quédate un rato en silencio. Simplemente póstrate delante de Él. Hermano, yo he visto gente, y voy a ser honesto desde mi propia experiencia, que ha empezado en silencio de rodillas y ha acabado hablando. Porque Dios ha tratado con mi corazón aún sin decirle nada. Hermano, yo no busco a Dios cuando tengo cosas que decirle a Dios. Yo busco a Dios aunque cuando no tengo palabras. Porque a mí lo que me hace bien no es decirle cosas a Dios. A mí lo que me hace bien es estar con Dios. A veces mis oraciones es estar de rodillas, leer su palabra y luego quedarme en silencio un rato pensando en su palabra. A veces no me salen palabras y de rodillas le canto y le alabo. Alabarle también es una oración, es proclamar su grandeza y exaltarlo. ¿Quién te ha dicho que la oración solo tiene que ser en este tono y no puede ser un poco más melódica, como una canción que lo exalta? ¿No hay canciones que piden al Señor, ayúdame, líbrame, sálvame? Pues eso son oraciones. Pero yo sé algo, hermano, que en medio del dolor, aunque no tengo palabras, yo voy al trono de la gracia. Porque solo allí encuentro socorro. Y hermano, un día te pasará como a mí me pasaron muchas veces. Que llegas en silencio, no ha habido nada de diálogo en ese momento, pero te levantas firme y con fuerzas. Y tú piensas, ¿qué ha pasado aquí? Si no he dicho nada y me siento como desahogado. Has estado en su presencia, lo has buscado a Él. Hermano, esto no es misticismo. A Dios no se le busca solo con palabras, se le busca con el corazón. Se le busca de muchas maneras, somos humanos. Hay días que el quebranto es tan grande que las palabras no salen, tartamudeamos. ¿No has llorado hasta ese punto que se te quiebra la voz? Ya llegarás, si no te ha llegado, ya llegarás. Pero Dios me entiende. Hay días que, ¿no te ha pasado esos días que no salen palabras y solo sale llanto y llanto y llanto? ¿Quién te ha dicho que Dios no está ahí contigo? Creo que tenemos una visión muy limitada de lo que es tener una relación con Dios y la limitamos a hablar 10 minutos con Él. No, hermano, a veces yo pongo algún himno y estoy en silencio escuchándolo. Yo lo busco de muchas maneras, pero lo busco, porque en ese trono de la gracia está quien me entiende. Está quien me comprende, está quien ha pasado por lo mismo que yo, pero sin pecado. Y está el que tiene control y dominio sobre todas las cosas. ¿Cuál es el propósito de todo? Mira lo que dice Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. La finalidad de poner nuestros ojos en Cristo, en medio del dolor y el sufrimiento, es mantener firme nuestra fe. Hermano, si en medio del dolor no pones los ojos en Jesús, te va a dar un bajón, vas a flaquear en la fe, te vas a enfriar. Y vas a ser como aquellos que dicen, llevo un año ya, casi que no congrego, no estoy orando. Porque no miraste donde tenías que mirar. En medio del dolor y la tribulación hay que mirar a Jesús para mantener firme nuestra fe, para que retengamos nuestra fe. Dios tomó nuestra miseria, Dios tomó nuestro sufrimiento tan de cerca que fue capaz de llevarlo sobre Él. De llevarlo sobre Él. Así que podemos llegar ante Él con confianza, sabiendo que Él estará conmigo y no solo estará conmigo, sino que me entenderá por lo que estoy pasando. Hermano,
deja de ver a Dios como alguien que está allí y empieza a ver a Dios también como alguien que está aquí. Dios no está lejos. Y hay gente que habla con Dios. A mí me hace gracia que hay gente que me dice, pastor, hoy he ido a orar, pero noto que Dios está lejos. Y digo, mira, hasta donde yo sé, y mi teología no es brillante, yo no soy un teólogo ni un erudito, yo soy un simple cristiano que lee la Biblia e intenta conocer más a Dios. Pero hasta donde yo sé, la palabra de Dios dice que cuando yo creí el Evangelio, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Desde el mismo momento en que creí, la palabra me enseña que yo paso a ser morada del Espíritu Santo. Entonces, no me digas que crees que Dios está lejos, porque lo que me estás diciendo entonces es que no eres creyente. Dios nunca está lejos de sus hijos. Dios está en sus hijos. Dios está en sus hijos. Somos templo del Espíritu Santo. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios no tiene límites como nosotros. Dios puede estar sentado en su trono y sentado en nuestros corazones al mismo tiempo. Él no es un Dios lejano. Mira, el Salmo 56:8 dice, tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Has tomado en cuenta mi vida errante. Y mira que le entrega el salmista, le entrega sus lágrimas. Dios no es lejano, Dios no es frío, Dios no es distante, Dios es cercano. Dios ve nuestro dolor, Dios lo conoce, Dios lo ha sufrido. Y Dios pasa con nosotros en medio de él, nos da fuerza, nos da gozo, nos da esperanza. El dolor no lo pasa, ningún creyente pasa solo por el sufrimiento. Ningún creyente. Nuestro Padre está con nosotros. Pero como hemos dicho, Hebreos me enseña que Jesús se compadece de nosotros y nos entiende, que Jesús ha sido tentado como nosotros. Isaías me enseña que Jesús ha sufrido, que Dios ha sufrido como un ser humano. Entonces yo puedo ver que Dios tiene empatía y sabe por lo que paso, pero no solo eso, Jesús también me enseña cómo pasar por el sufrimiento. La semana que viene veremos un tema muy importante, cosas que no se deben hacer cuando estoy sufriendo. Porque siempre enseñamos qué hacer cuando sufro, voy a orar, voy a hacer esto. Vamos a ver las cosas que no hay que hacer, que también es importante. Porque a veces no solo no hacemos lo que debemos hacer, sino que hacemos lo que se vuelve un tropiezo en medio del dolor. Jesús no solo nos enseña que Él nos entiende, sino que nos enseña cómo pasar por el dolor. Jesús también es un ejemplo para nosotros. Mira que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 24. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. Escucha esta frase. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo sufrió por vosotros para dejaros ejemplo y que ahora sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre Jesús? Nos dice que no cometió pecado. Mira qué dice, sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice, Él no cometió pecado, nos enseña que en medio del dolor no hay excusa para pecar contra Dios. Pero mira también dice, ni engaño alguno se halló en su boca.
no solo no cometió pecado, sino que no se encuentra engaño alguno en su boca. ¿Saben qué pasa mucho cuando sufrimos? Mentimos. ¿Sabías que en medio del dolor se miente mucho? Normalmente cuando pasa algo malo en mi vida, suelo pecar mucho con mis labios mintiendo. Suelo echar culpas a quien no las tiene. Suelo exagerar lo que otros me hacen, y eso también es mentir. Hay gente que dice, no, yo no miento, yo solo exagero. ¿Exagerar es mentir? ¿Es distorsionar la verdad? Tú puedes estar en el hospital ingresado por una gripe estomacal, es decir, estás yendo mucho al baño, y decir, ven corriendo que es súper urgente, que lo estoy pasando fatal, que de aquí a lo mejor no salgo. Estás en el hospital, pero me parece que has hecho un drama. Has mentido un poco. ¿Era tan grave? No, a ver, eso le pasa a miles de personas cada día y no mueren. Tómate Coca-Cola, que lo corta todo. Yo no sé cómo la gente, los médicos dicen que no hay que beber Coca-Cola. Si en cuanto uno se viene por la barriga para abajo, lo primero que le dicen que venga Coca-Cola. Si es que es buenísima. Si es que es buenísima. O sea, le da sabor a las comidas, le da alegría al verano y te corta el malestar de estómago. Si es que, ¿para qué arroz blanco y manzanillas? Si esto... el hospital te deja peor, hombre. Bébete una Coca-Cola de 2 litros fresca y esto... Sonríes y te curas. Pero muchas veces cuando nosotros sufrimos, engañamos, criticamos a los de fuera, murmuramos contra Dios, en lugar de ser honestos en medio del dolor y muchas veces admitir que es nuestra culpa, acabamos mintiendo y echando culpas fuera. Y no solo eso, Jesús no nos enseña solamente que no pecó, Jesús no nos enseña solamente que no mintió, sino que también dice, y que cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. En medio del dolor, además, Jesús se mantuvo callado. Callado. ¿Saben por qué muchas parejas sufren? Porque les cuesta callarse. Porque les cuesta callarse. Si uno de los dos, en medio del dolor y de la pelea, se decidiera a callar, las cosas se acabarían mucho más temprano. Pero en vez de callar, nos gusta jugar a un juego. Es que los solteros no lo entendéis, pero en los matrimonios hay un juego. Cuando te casas, viene ese juego en el pack del matrimonio que se llama a ver quién tiene la última palabra. Cuando éramos pequeños, jugábamos a ver quién está más rato callado, que es un juego que inventaron los padres para que el hijo no moleste. Cuando el hijo se pone pesado, tú le dices, hijo, vamos a jugar a un juego, a ver quién está más rato callado. Y el niño siempre gana. El niño es competitivo y lo tienes en la habitación 3 horas en silencio y tú ahí viendo tu peli, tranquilo. Cuando te casas hay otro juego que nos inventamos, que es el juego de a ver quién tiene la última palabra. Y no solo ese, sino que hay un juego con un bonus plus, que es a ver quién grita más. Ya no es solo a ver quién tiene la última palabra, sino saber quién la dice más fuerte. Y lamento decirlo, hermanas, que por genética, ADN o lo que sea, no nos van a ganar. Tenemos más vozarrón que ustedes. Ustedes pueden gritar igual más agudo, lo que sea, pero nosotros gritamos más. Y el problema es que ese juego, a veces a algunas parejas se les va de las manos. Y al final jugamos a ver quién pega más fuerte. Se empezó jugando a ver quién tenía la última palabra y el juego acabó siendo a ver quién calla al otro de un guantazo. Pero si cuando empieza la discusión jugamos a ver quién se calla antes y se traga su orgullo, seguramente no llegamos al guantazo y no llegamos a los gritos. Un día estaba viendo una predicación sobre matrimonios, consejería para matrimonios, y el pastor decía, en todas las discusiones tú tienes que elegir entre 2 cosas, o tener la razón o tener paz. Y es mejor tener paz. Porque, hermano, te aseguro yo que en el matrimonio, como juguéis al orgullo de yo tengo la razón y aquí se hace lo que yo digo, no vais a durar mucho. Si hay un lugar donde se tiene que uno tragar el orgullo, la soberbia y volverse humilde a palos, es el matrimonio, aprender a callarse aun cuando el otro se equivoca. Pero vamos a dejar que se equivoque. Bueno, a lo mejor en ese momento sí, mañana cuando estén las aguas más calmadas se habla.
pero en ese momento no es conveniente. Hay gente que sí mismo, sin hablar, al día siguiente te viene y te pide perdón. Jesús me enseña que en medio del dolor, del sufrimiento y de que te ultrajen, la mejor manera de responder es callado. El problema es que solo hablamos, nos quejamos, mentimos, pecamos y jugamos a tener la razón y no nos quedamos callados cuando nos pisan porque no hemos hecho lo primero que Jesús nos pidió: niégate a ti mismo. Todavía eres el rey de tu corazón, no dejas que nadie pise tu orgullito humano. Hermano, si tienes mucho orgullo, ¿te acabarás divorciando? Y acabarás de pareja en pareja creyendo que todos son malos, pero el problema es que no estás bien con nadie. Llegará un momento que estarás solo y tú mismo te aborrecerás y dirás: mira, si pudiera no vivía ni conmigo. Yo tengo problemas en mi matrimonio, todos los tenemos. Pero si dejo a mi esposa y me busco otro matrimonio, ¿sabes qué voy a tener también? Los problemas no se huyen, los problemas se arreglan. Pero para arreglar problemas no se puede ser orgulloso. Y eso me lo enseña Jesús. En medio de un matrimonio que sufre, en medio de una familia que sufre, en medio de una pareja que sufre, hay que callarse, no se peca y hay que buscar el trono de la gracia. Y allí encontramos ayuda oportuna. Dios nos ha dado no solo el camino para acompañarnos, sino el camino para que nos vaya bien. Y nosotros somos tercos y queremos hacer las cosas de nuestra manera y por eso nos va mal en la vida. La gente cree que obedecer a Dios te lleva a una vida santurrona, aburrida. No, obedecer a Dios te lleva a una vida feliz. Alguien dijo una vez, y no estoy del todo de acuerdo, que Dios no te quiere feliz, te quiere santo. Estoy en parte de acuerdo y en parte no. Y voy a explicarlo. ¿Dios te quiere santo? Sí. ¿Dios te quiere feliz? También. Yo no entiendo esa frase. Yo entiendo que sí, Dios no quiere que seas feliz sin santidad, feliz deleitándote en el mundo. Pero es que la verdadera felicidad está en la santidad. En una vida consagrada y de obediencia al Señor te darás cuenta que ahí encuentras gozo pleno. Dios te quiere santo porque ser santo te va a hacer feliz, verdaderamente feliz. En medio del dolor, Jesús no pecó, Jesús no ultrajó, Jesús no respondió. Jesús hizo una cosa, Primera de Pedro 2:23 dice, sino que encomendaba todas las cosas a aquel que juzga con justicia. ¿Cómo podemos no pecar cuando sufrimos? ¿Cómo podemos no mentir? ¿Cómo podemos no tomar represalias? Encomendando todo en las manos de Dios. En las manos de Dios. Claro, tú cuando sufres, ¿corres a contarlo en el grupo de la familia de WhatsApp? ¿Tu madre ya le has dicho 6 veces que te vas a divorciar? A ver si la séptima es la verdadera. ¿Tus amigos ya están cansados de tus no puedo más, no puedo más, no puedo más? Ay, pobrecitos. ¿Ves a Dios? En medio del sufrimiento, encomienda todo al Señor. En medio del sufrimiento, confía en Dios. En medio del sufrimiento, descansa en Dios. Cuando discuto con mi cónyuge, cuando estoy siendo perseguido por mi fe, cuando estoy luchando por no mirar pornografía, cuando estoy atravesando la pérdida de un amigo, necesito confiar que todo eso en manos de Dios puede ser soportado. Charles Spurgeon dijo en uno de sus sermones, no existe un pecado para el cristiano que no se pueda vencer si descansa en Dios para hacerlo. Tú no vences el pecado porque lo llevas tú solo, pero no lo pones en las manos de Dios. No lo pones en las manos de Dios. Ayer un chico me dijo, pastor, no consigo vencer la pornografía por internet, no de esta iglesia. Y le pregunté, ¿cuántas horas estás orando cada día contra la pornografía? ¿Cuántos días de ayuno estás haciendo? ¿Cuánto rato estás leyendo tu Biblia y has tirado ya tu ordenador? Las respuestas son, bueno, estoy orando un poco
leyendo la Biblia un poco y le digo, mío, tú no quieres dejar la pornografía, tú quieres que baje un ángel y te dé bromuro espiritual. Tú no quieres dejarlo. No, sí que quiero, pero no puedo. No, sí puedes, pero no quieres. No, ¿y usted cómo lo sabe? Porque te he dicho cómo dejarlo. ¿Cómo? Vive con Dios. No conozco a nadie que esté 3 horas orando, 3 horas leyendo la Biblia, pase una mañana ayunando, en comunión con los hermanos y luego quiera ir a verse sus 4 vídeos. ¿No? Pero sí alguien que se relaja en la fe y su carne está bien viva. Descansando en Dios se vence todo. A mí no me vengan con no se puede. Díganme la verdad, no quiero. No quiero dejarlo. Esa es la verdad. Sí se puede en Dios. Porque si no, ¿qué poder tiene Dios en nosotros? Si seguimos siendo esclavos del pecado. No, el mundo es esclavo del pecado. Nosotros ya hemos sido libres en Cristo. Así que, hermanos, concluyendo, Dios nos entiende, Dios nos comprende, Dios también ha sufrido. Y en medio del dolor a Dios hay que ir. No como un Dios lejano que no sabe por lo que estoy pasando, sino como un Dios cercano que también ha sufrido. Y no solo comprende mi dolor, sino que me ha dejado ejemplo para pasar por ahí. Y para mí un ejemplo es Pablo. Él mismo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Vemos a un Pablo que es apedreado y cuando le curan las heridas se levanta y le dicen, bueno, ¿ahora qué? No, yo vuelvo a predicar allí. No, tú estás loco, tío. No, yo voy. Pero Pablo, ¿que te van a dar otra vez? Pues me las vuelves a curar y vuelvo. No odiaba a la gente, les predicaba, le apedreaban y les volvía a predicar. Le metían en la cárcel, salía y les volvía, parecía que era un chulo. Pero era el amor que lo motivaba. Él sufrió más que nosotros. Hay un pasaje en todo un capítulo de la Biblia que habla prácticamente de los sufrimientos. Cuántos azotes, cuántas pedradas, naufragios, en prisiones, en cadenas. Y al final dice, incluso a todo eso le sumo los problemillas de las iglesias. Y Pablo con gozo. ¿Por qué Pablo consiguió tirar para adelante con todo ese sufrimiento? Pero porque tenía buenos amigos. También tiene un capítulo que dice, oye, mándame a uno porque este Demas se ha ido amando el mundo, este también se ha marchado, este se ha ido para Galacia, este para allá. Me he quedado solo me queda aquí un compañerillo. Sabe lo que es estar solo, sabe lo que es ser odiado, sabe lo que es ser perseguido, sabe lo que es el sufrimiento. ¿Por qué lo consigue pasar? Porque él aprendió de Jesús. Hermano, déjame decirte una cosa. ¿Vas a sufrir? Aunque vayas a las campañas de pare de sufrir, aunque vayas a las campañas de ser libre del dolor y del sufrimiento, mira, si te vas a Ecuador vas a sufrir, si te vienes a España vas a sufrir, la vida en todo el sitio está difícil, problemas hay en todos lados, luchas hay en todos los matrimonios, el mundo está todo de patas arriba. Tengas los años que tengas, vivas donde vivas, estés casado o soltero, hay algo que os digo para todos. Y no hay que ser ni profeta, ni tener una revelación, ni nada. Vais a sufrir en la vida. Y si no quieres sufrir, mira, si hubiera sido Juanma de antes te diría, coge una pistola y pégate ya un tiro. Pero yo he cambiado. Dios me está cambiando. Tírate por la ventana. No, hermano, no hay escapatoria. Tienes una visión muy pesimista de la vida, Juan Manuel. No, es realista. Sufría en el mundo, para esa gente que dice, me voy al mundo porque el mundo es mejor. No, yo vengo del mundo. Yo no nací en el seno de Cristo. Yo vengo del mundo y ahí quien diga que en el mundo se está mejor es un mentiroso. En el mundo haces lo que te da la gana, pero se sufre igual. En el mundo también te dejan, en el mundo también te traicionan. Esta gente que te vive con la historia de en el mundo son más honestos, la iglesia es más hipócrita. No, lo que pasa es que en el mundo a la que se cansan de ti te dicen me caes fatal, lárgate y vete para tu casa. Y en la iglesia te tienen que amar a la fuerza porque es un mandamiento.
No es que seamos más hipócritas, es que nos caes mal, pero al menos nos esforzamos por aguantarte. Pero eso no es ser hipócrita, eso es quererte demasiado. Se sufre en todas partes, se sufre a todas las edades, se sufre casado, se sufre soltero, se sufre con hijos, se sufre sin hijos, pero en la vida se sufre. Pero al menos podemos sufrir con Dios. Y lo que sí sé es que sufrir con Dios es diferente. Porque Dios es el único que si yo hago lo que hoy hemos visto, que es ir al trono de la gracia y descansar en aquel que me entiende, yo acabo encontrando paz en medio del dolor. Yo acabo encontrando paz en medio del dolor. A mí hay un pasaje que me gusta mucho y es cuando Dios dice, cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Sabes qué descubrí yo? Que el Señor no dice que no voy a pasar. El Señor me dice que voy a pasar por el fuego, pero que no me voy a quemar. Cuando yo miro a Jesús y yo estoy sufriendo, yo lo busco a Él porque Él es el único que puede decirme, Juan Manuel, te entiendo. Te entiendo. Y no solo me entiende, sino que me dice, y voy a estar contigo. Así que cuando yo veo esa palabra de Salomón, de mejor 2 que 1, yo ese 2, ese segundo, lo tengo siempre. Y cuando caigo, Él siempre me levanta. Deja de correr a los hombres, deja de correr al WhatsApp, deja de correr a YouTube, a Internet, a distraerte, a la diversión, al entretenimiento para olvidar los problemas. Corre a Jesús. Corre a Jesús y encuentra allí el socorro oportuno. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día que nos permite reunirnos aquí con los hermanos para escuchar tu palabra, para meditar en las Escrituras. Gracias, Señor, porque nos permites comprender, Señor, que tú entiendes nuestro dolor y sufrimiento. Gracias, Señor, porque podemos ver, no solamente que nos comprendes, sino en ti un ejemplo de cómo pasar fielmente en medio del dolor. Ayúdanos a correr a ti en medio de la aflicción, no a los hombres, no a este mundo, no al deleite, no al entretenimiento, sino a ti. A postrarnos ante el trono de la gracia y saber que ahí hay un sumo sacerdote que también ha sido tentado como nosotros en todo, pero sin pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella encontramos fuerza, aliento y ejemplo. Llévanos con bien a nuestras casas. Acompaña a mis hermanos hasta sus hogares. Guíalos, Señor, hasta su destino. Y que podamos dormir esta noche en paz. Que podamos encontrar descanso en ti, Señor. Y que podamos mañana tener un día completo y pleno para tu gloria. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.